Sean bienvenidos a este entrenamiento. Mi nombre es Daniel Richter del Departamento Técnico en Cambio Américas y la idea de este entrenamiento es sobre mostrar cómo es la instalación y programación de la GAR-PX, una barrera de CAME. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Obviamente vamos a hablar de las aplicaciones, puede utilizarse en residencias, condominios, estacionamientos, aquí vemos en dealers comerciales, también en peaje, puede utilizarse en muchas aplicaciones, también se puede utilizar en forma combinada para, para llegar a ampliar la capacidad de usar dos combinados para que amplíe el rango de lo que puede abrir. Esta GAR-PX puede llegar hasta 3.8 metros, lo que abarca el paso como tal. Es la barrera actualmente la que tenemos más confiable, más rápida. Eso sí, es más costosa, pero para los que necesitan la mayor rapidez y confiabilidad, esta es la barrera adecuada. Em, esta llega hasta 10 millones de maniobras entre fallos, es muy confiable. Utiliza 36 voltios, es brushless, es decir, que no tiene escobillas el motor, y es una de las razones por las que es tan confiable. Algo que debe tener en cuenta es que requiere comprar el resorte aparte, dependiendo de qué tan largo va a ser el brazo, la pluma. De hecho, tiene dos opciones, una que es amarilla y otra es verde. De hecho, se lo muestra aquí justamente para como mención, porque hay barreras que lo tienen incluido y otras barreras que no. Esta es una de las barreras que no lo tiene incluido. Debe escoger el resorte adecuado dependiendo del largo del brazo, de la pluma. Eh, entonces, cuando compre la barrera, recuerde escoger y comprar también el resorte adecuado dependiendo. Y también se coloca en distintas posiciones dependiendo también para graduarlo. Algo también de accesorios es la luz, que también es muy común. Hay muchos otros accesorios, no voy a mencionar todos porque eso lo hicimos en un entrenamiento comercial. Hoy lo voy a concentrar en la parte técnica. Entonces, pero quería hacer pequeña mención de que esa luz que tiene la corona y la luz del brazo es algo opcional, ¿ok? Debe comprarlo aparte. Aquí muestra más o menos dónde van otros accesorios. Más que todo el resorte es el que es más importante. El de la batería también a veces es relevante. Hay gente que quiere utilizar batería, es un accesorio aparte. De hecho, el accesorio solo es el cargador como tal que muestra acá. Y las baterías, y el soporte de baterías. Las baterías debe comprarlas también aparte. Características principales de la tarjeta. La tarjeta controlador es un ZLB30. Como ve, tiene la configuración como una pantalla gráfica, tiene 4 botones. Si está familiarizado con otros productos Kame, ya debe estar más o menos saber de qué se trata. Y los conectores también todo igual. Pero luego le hablo más de la conexión y configuración. Aquí solo quería ver que tiene muchas conexiones de accesorios, como Ethernet, para sistemas de parqueo, de estacionamiento. Tiene conexiones para Kame Connect. Tiene todos los conectores nuevos que tenemos aquí en Kame. Estos son los datos técnicos. El transformador funciona entre 100 voltios y 240. Es un power supply, una fuente de poder que es ajustable. De hecho, transformadores de switching, de switcheo, se ajusta automáticamente el voltaje. Es una de las ventajas de esta también barrera. Entonces, ese voltaje lo convierte en 36 voltios, como dije. Está el consumo, a veces hay gente que quiere ese consumo para saber cuánto utilizar la batería, o a veces utilizan con paneles solares, entonces aquí están todas esas cosas. Una cosa relevante que quería mencionar acá es que la apertura es entre 1 y 2 segundos, súper rápido. Es la barrera más rápida que tenemos actualmente. Eso es gracias a que es alto voltaje, 36 voltios, alto entre comillas, 36 voltios DC, y que es brushless también, entonces, y tiene un encoder, va a ser muy rápido. Estas son las descripciones de las partes. La cobertura anticortes es una carcasa de plástico que tiene para cubrir la parte de la base de la fijación del brazo. El 2 tenemos pestaña de fijación, que es como un sándwich que hace para ajustar y fijar el brazo como tal. Está el armario como tal, que obviamente tapa de inspección, es la tapa que se abre del otro lado y da acceso a todas las partes internas
de la barrera. Está la tapa por uno desbloqueo de mástil. Esta es una manilla que luego lo muestro para desbloquear el brazo y se pueda mover manualmente. Es muy útil para cuando se hacen pruebas y también si se va la luz, si no tiene baterías, puede abrirlo manualmente de esa manera. Una llave que hace que lo pueda acceder a eso. Cuadro de mando como tal está en la parte superior, tiene una caja, una tapa de plástico, tiene 4 tornillos, es similar a otras barreras que tenemos. Topes mecánicos para regulación. Esos son, luego le hablo más de esas partes. De hecho, solo quiero hacer un pequeño resumen acá y luego le hago un poquito más específico de las partes. Contactos auxiliares es un accesorio, pero no anclaje del muelle. Ese es donde justamente se va a anclar el resorte, le dice muelle también. Y una tarjeta ahí se puede colocar el accesorio, es de salidas y entradas. Fuente de alimentación está en la parte inferior, como dije, un transformador que se ajusta de 100 voltios a 240. Placa de fijación, esa placa es opcional, si quiere hacer la base completamente desde cero, para la base de concreto, puede utilizar esa base para que justamente se utilice, que funcione como una especie de acoplamiento, pero es opcional porque de hecho la mayoría de las veces ya tenemos el piso hecho de concreto y solo le hacemos huecos y le ponemos anclajes o usar tornillos de concreto también, pero tiene la base ya incluida, si fuera el caso que va a ser la base de cero. La placa de fijación, eso va dentro de la placa de fijación, eso es para que quede dentro del concreto y sea más fuerte. Fusiles para calefactor y cartucho de ventilador. Ese es el calefactor, de hecho, es un accesorio que se puede agregar para que haga en caso de que estuviera en lugares muy fríos, ventilador, calefactor, fusible de línea, creo que es más relevante. Obviamente tiene el fusible de línea, si todo, no hay power, puede chequear ese fusible. Está cerca del conector de línea. Aquí hablo de las partes de la tarjeta controladora. Como dije, voy a hacer un pequeño resumen, pero luego voy hablando más partes más específicas de las conexiones y de configuración. Obviamente están las teclas, son 4 botones: escape, flecha izquierda, flecha derecha y enter. Es muy simple la manera en que se configura, de hecho es gráfico y de hecho tiene bastantes idiomas, tiene español, tiene inglés, tiene italiano, tiene bastantes idiomas, entonces es bastante em, fácil de usar, de configurar. No hay que ir al menú y al manual y ver funciones, lo cual es común en otras barreras, en otros modelos. Esta es todo gráfico, así que es bastante intuitivo. Entonces tenemos la pantalla también, gráfica, el conector para pendrive USB, el USB es un puerto USB simple que se puede colocar una memoria para hacer un backup, un respaldo de los datos, de la configuración de todo y también de los controles remotos. El conector para el encoder y el conector para el motor, aquí se muestran el 3 y 4. Esos vienen de fábrica. De hecho, no viene sí, 3 y 4, 4 y 5. El conector viene de fábrica del motor brushless y el encoder que tiene el motor. Vienen ya de fábrica, si no tiene que preocuparse de eso, pero queda destacar. Bornero por el estado de la barrera. Ese es un bornero configurable para que da el estado de la barrera. Es configurable. Bornero para la conexión del LED, si va a conectar el LED, las luces de indicadores que dan rojo y verde, se conectan ahí. Eso es bastante simple la conexión. Bornero no se utiliza. Fusible para los accesorios, obviamente el fusible en accesorios. O bornero para alimentación del motor, viene del transformador. También viene de fábrica y también el 11 viene de alimentación para tarjeta electrónica. Eso simplemente viene del transformador y puede chequear voltajes ahí. Si fuera el caso de que no funciona la tarjeta, por ejemplo, puede verificar el voltaje. En este caso sería 24 voltios para el 11, el que está aquí en la esquina, y 30 voltios para el motor. Realmente salen ahí algo así como 36, pero sale el conector como 30. Por ejemplo, para conectar microinterruptores de seguridad. Luego lo menciono, pero siempre el cilindro de bloqueo de la pluma y la tapa tienen unos switches que detectan si está abierto. Y esos son de seguridad para que la barrera se deshabilite
cuando uno abre los compartimentos o cuando uno desbloquea la barrera. Esos switches van a este conector justamente, que se dice tamper, el conector dice tamper. Y si tiene algún problema de que está deshabilitado y tiene todo conectado y está dando ese error, de hecho él da el error como tal en la pantalla, entonces puede verificar si la conexión a los switches de esos switches está bien en ese conector. Es un contacto normalmente cerrado, de hecho, así que eso es un dato particular de que si tiene ese problema, chequee si hay continuidad ahí en el conector tamper. Obviamente no tiene polaridad, una conexión seca. Poner para conector de caída de mástil, eso es parecido al deshabilita también la barrera, pero ese es para el accesorio, un accesorio que se desprende, si golpean a la barrera, él se desprende y detecta que se desprendió y así deshabilita la barrera. Eso solo es un accesorio, eso se conectaría ahí solo si fuera el caso. Bueno, para conector mi conector de seguridad motorreductor, desbloqueo, ese conector es básicamente una cerradura de, de ese accesorio, ponerlo para conectar mi aquí, fue final de carrera. Esto también es opcional. Esto es si fuera el caso de contactos normalmente para microinterruptores, eso realmente no se utiliza. Este sí es muy relevante. El RSE2, estoy por el 16. El RSE2 es para conexión serial. Puede conectar dos barreras juntas o puede conectar accesorios como el Kame Connect. Tiene otras interfaces que puede conectar ahí. Son de hecho dos puertos, tenemos el RC2 y el RC1. Esos son justamente, tiene el puerto ahí mismo cerca, el A-B ground, tiene el puerto de RC1 y el RC2. Cada uno es un protocolo serial para comunicación con accesorios o otras barreras. Entonces lo que se hace si va a utilizar cualquiera de los dos es colocar la tarjetita RC, aquí donde se muestra el 24. Depende si va a usar RC1 o lo coloca en ese puerto y va a utilizar el conector que está ahí abajo. Si va a utilizar RC2, que es otro puerto serial, simplemente tenemos dos en el caso de que quiera utilizar dos accesorios utilizando ese protocolo, por eso tenemos dos. De hecho, es muy útil que tengamos dos. Pero debe colocar la tarjetita RC en cada uno si va a utilizar el puerto. Eso es una cosa que quería remarcar acá. Luego le hago mención de cómo se conectan dos barreras utilizando este puerto. Bueno, para conexión de dispositivos de mando y seguridad. Este conector grande es muy importante, es el que más utilizamos, por eso es tan grande y luego voy a hacer mención más particular de cada pino que hace, pero por ahora lo voy a dejar para después. Aquí puede conectar teclados, transpondedores, la conexión de antena, en caso de si quiere extender el alcance del control remoto, si fuera conectado a un control remoto. Aquí relevante sería el conector del AF, está el 23. Aquí el 23 dice una tarjeta, ahí donde un conector donde se coloca una tarjeta AF. Eso es si va a programar controles remotos, debe comprar también la tarjeta AF. Es una pequeña tarjeta que se coloca ahí que permite recibir la señal de los controles remotos. Es lo que habilita el receptor remoto. Entonces, radiofrecuencia. Entonces, esa es otra cosa que quería mencionar, la tarjeta AF. 23, estamos al 24, ahí donde se conecta a RCE, que ya mencioné, el protocolo serial. Y conector para tarjeta Clock, eso es un accesorio, una pequeña tarjeta que se coloca aquí en el 26, aquí en el 26. Él tiene un temporizador que puedes programarlo para que abra y cierra dependiendo de la hora y el día. Y es muy configurable, pero para utilizar ese timer, ese temporizador, se debe colocar esa tarjeta clock, se llama aquí, un pequeño accesorio para habilitar esa función. Entonces, instalación típica de barreras en general, la barrera como tal, está las bandas reflectivas, eso está en el brazo, es un accesorio, son básicamente calcomanías reflectivas para que sea más fácil verlo de la noche. El mástil como tal, luz intermitente o algún tipo de indicación. En este caso, en la GAR PX, tenemos la luz intermitente roja cuando está moviéndose y se pone verde cuando está totalmente abierta y cuando está totalmente cerrada se queda roja. Eso es que opcional, obviamente. Soporte de fotoceldas. Obviamente tenemos las fotoceldas. Siempre recomendamos un par a la izquierda y un par a la derecha. En este caso, en esta visión, la parte interna y la parte externa. Eso es para cubrir completamente todo el paso de la barrera como se mueve.
Por lo general solo ponen un par, pero recomendamos que pongan dos pares, tengan en cuenta que esa es eh, la manera ideal de instalarlo. Y también quiero mencionar que por lo general a veces utilizan fotoceldas que son receptores y emisores y tienen un reflector en otro lado, son más fáciles de instalar, pero nosotros no recomendamos este tipo porque no son tan confiables, la reflexión en un carro puede detectar y no ser confiable. También hay problemas con el reflector con la luz solar, también con la lluvia puede haber problemas, entonces esa es la razón de que siempre recomendamos que las fotoceldas, de hecho las fotoceldas de cámara ahora son todas que tienen un emisor y un receptor. Son mucho más confiables. Columnas para fotoceldas, obviamente la fotocelda tiene que tener cierta altura. En el caso de la barrera puede hacer huecos y colocar la fotocelda ahí, pero en el otro lado debe tenerlo tal vez en una pared o si no hay nada debe tener una columna para poder colocar la fotocelda. Apoyo fijo, eso es el caso de que fuera muy larga la barrera y quiere que no haga ese rebote cuando caiga y cierre. Eso es muy opcional en este caso, ya que eso es más recomendable cuando la pluma o el brazo es muy largo. Pero en este caso es muy opcional, digamos, dependiendo tal vez si el viento no quiere que se mueva mucho. Está el lazo de piso, que se muestra en 9. El lazo de piso se utiliza mucho con las barreras. Se puede utilizar como para una salida libre. Él detecta el carro con ondas magnéticas, electromagnéticas, puede detectar el carro, entonces puede configurarlo de una manera que abre la barrera para salida libre, o puede configurarlo para que detecte el carro y la barrera no se cierre encima, puede configurarlo para que cuando el carro se vaya se cierre inmediatamente. Hay varias configuraciones que podemos utilizarlo. Columna para dispositivo de mando, obviamente en la salida podríamos tener un keypad, un teclado o tal vez una llave, donde pueda básicamente alguna manera de abrir la barrera. Puede ser un control remoto también, incluso dispositivo de mando, como tal, puede ser cualquier cosa que lo haga abrir. Por lo general puede ser un pulso, por lo general un pulso que le damos para que le da un comando para abrir la barrera. Luego lo más detalle esa parte. Obviamente tenga en cuenta los puntos de peligro cuando esté instalándolo y que nadie se vea cerca de la barrera o esté en funcionamiento de instalación. Luego, ya que vamos a hacer la instalación, pues tenemos que tener, si van a hacer la base desde cero, tenemos la placa de fijación y hacer el hueco y poner las tuberías. Idealmente, las tuberías quedarían por dentro. La mayoría de las veces en la vida real, realmente el piso ya está hecho, el concreto ya el piso ya lo tenemos y simplemente hacemos los huecos de instalación y por lo general justamente hacen un hueco donde colocan las tuberías de cableado. Pero en el mundo ideal, si va a ser la base desde cero, idealmente las tuberías de cableado todo iría interno. Aquí están las medidas que sugiere. Sugiere hacer el molde, hacer la malla de metal para que le dé más rigidez, más fortaleza a la base. La placa de fijación que le mencioné antes se colocaría en ese caso. Se colocaría el concreto. Una cosa que sí debo mencionar de acá es que incluso si ya el piso está hecho, tienen que verificar que esté bien plano y esté nivelado, las dos cosas. Es muy importante porque hemos visto problemas cuando si no está si la base de la barrera no está bien plana con el piso, puede haber una flexión ahí, pequeña flexión, y puede con el tiempo ocasionar problemas que tal vez se rompe una soldadura. De hecho, lo hemos visto. Al menos lo he visto con otras barreras, pero en general es una precaución que siempre tienen que tener con todas las barreras. Que la base donde va a colocarlo debe estar muy plano y nivelado. Entonces, aquí está muestra, los cableados. Entonces, ya que estamos listos para instalarlo, obviamente tienen que abrir la tapa de arriba. Eso se hace con la llave. Aquí lo muestran uno. Una vez gira la llave, puede sacar la tapa superior. Y luego puede sacar la otra tapa al frente para poder acceder a toda la parte interna. Luego que tenemos la parte interna, podemos colocar ya la sujeción, las anclaje. En este caso ya tiene los tornillos y solo son tuercas con washers, con arandelas. Entonces obviamente uno lo puede instalar para abrir a la izquierda o abrir a la derecha. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Por lo general tratamos de colocarlo de la manera que abra para que si lo golpeen, el brazo está viendo hacia la parte interna. Y entonces, esa es la sugerencia, de que lo coloca si abrir a la derecha o a la izquierda. Entonces, resorte de balance se coloca al lado opuesto, obviamente. Esa es básicamente la diferencia y cómo colocar el brazo. Entonces, en la parte cuando le anclaje,
seleccione en qué parte va a abrir. Si va a abrir, se lo va a distrar de una manera o la manera opuesta, 180 grados. Esta es la manera que se desbloquea. Él tiene una, como dije, una manilla donde se gira y eso es lo que hace desbloquearlo. Lo puede mover manualmente si cuando lo desbloquea. Eso es útil especialmente en la instalación. Entonces lo pone en esta posición en la parte cerrada y puede colocar el brazo. Algo que quería remarcar acá es que cuando colocan el brazo, él trae internamente el hueco e internamente tiene un soporte de aluminio que se muestra acá. Que muestra que lo debe colocar con un martillo, aunque por lo general es bastante suave de colocar, realmente se desliza internamente. Ella viene interno, adentro, pero debe colocar en la parte de donde va a fijarlo a la barrera. Esa parte que quería remarcar acá. Esa base, hueco acá, debe colocarlo en la parte donde va a hacer ese sándwich, como digo aquí, con los 4 tornillos. Luego hace esa fijación con la placa de fijación. Luego se puede cortar si requiere que, por ejemplo, sea de 3 metros. El brazo es de 3.8, llega hasta 3.8, abarca todo la parte del paso. Así que puede cortarlo. También debe cortar la goma de abajo que protege si fuera a golpear un carro, no vaya a rayarlo. Tiene unas cubiertas de los LEDs, de las luces de los lados. Si va a colocar las luces, obviamente debe colocarlo primero y luego colocar la cubierta, pero igualmente debe cortarlo y ajustarlo de acuerdo a eso. Y obviamente colocar los topes de plástico que tiene para cubrir el hueco de la punta del brazo y la cubierta principal de plástico que cubre toda esta parte de instalación. Es bastante simple. Luego que ya tenemos eso hecho, podemos entonces colocar el resorte o el muelle, como dicen muchos países. Entonces, como les dije, deben escoger el amarillo o el verde. Son distintos fortalezas cada uno dependiendo del brazo, tan largo del brazo. Esta es la sugerencia de cuál usar y en qué posición colocar. Obviamente a la izquierda o derecha, dependiendo de a qué lado abre la barrera. Y en la posición A o en el orificio B, dependiendo de qué tan largo es el brazo. Y si tiene alguna, algún accesorio también, algún peso extra, debe también considerarlo, obviamente. Entonces ya colocamos el perno para el muelle. El muelle seco tiene un perno en la parte inferior con un gancho, de hecho aquí lo muestra, y en la parte superior es donde estamos hablando. Luego que tenemos el resorte colocado, debemos hacer ajustes para que el balanceo es muy importante. Esto es una de las cosas más importantes que hacemos en la barrera. La que le mencioné, el soporte también es importante, la base como tal, pero esta es otra para que dure largo tiempo la barrera, que sea muy duradera. Es que esté balanceada. La idea es desbloquearlo completamente. Aquí muestra la perilla. También puedes desbloquearlo de la parte de frente, lo puedes bloquear de cualquier manera. Van a desbloquear básicamente el motor del brazo y luego colocarlo 45 grados y él debe quedarse ahí quieto, sin subir ni bajar. Si sube, quiere decir que el resorte está muy tenso y debe entonces aflojarlo, girándolo el resorte, dándole vueltas a un sentido. Y se hace lo opuesto, si lo pones a 45 grados está desbloqueado y se baja, quiere decir que tiene muy poca tensión y debe tensar. La idea es que el peso del brazo quede sobre el resorte, sobre el muelle. La idea es que el motor solo lo mueva y el resorte como tal es el que soporta el peso del brazo. Esa es la idea de ese ajuste. Ah, por cierto, y debe tener una tuerca que cuando terminas de ajustar el resorte, la tuerca la ajusta para que el resorte no se va a mover con el tiempo, con vibraciones y quede totalmente fija. Luego que hicimos esa parte, está totalmente balanceada, es que podemos hacer el ajuste de la posición horizontal. Son ajustes de los finales de carrera o digamos, con topes físicos, vamos a llamarlo. Son unos tuercos, unos tornillos que toca la base principal que gira, que no, gira 90 grados. Él llega ahí en la parte para cerrado y la idea es que el brazo quede totalmente horizontal. Por eso muestra aquí que puede usar un nivel y que quede totalmente horizontal, lo va ajustando, apretando o aflojando. Obviamente puede hacer finos ajustes a esa posición final. Lo mismo se hace de que tiene una tuerca y lo aprieta para que quede totalmente fijo y no se va a mover con el tiempo. Luego hacemos lo mismo con la apertura, la posición vertical del brazo. En este caso, recomendamos que lo ponga a 89 grados, es decir, no totalmente vertical, sino un poquito hacia la parte donde va a cerrar. Eso es para que sea más duradero, el peso no caiga del lado opuesto
haya menos vibración interna en los engranajes. Es una recomendación que hacemos para que dure más la barrera. Entonces te queda 89 grados, casi vertical, un poquito más hacia la posición de cerrado, y ajusta la tuerca para que quede fija y no se vaya a mover. Luego, aquí hablamos de la limitación, ya que tenemos todo hecho la parte mecánica. Vamos ya a hablar de las conexiones. Un conector que es donde se le conecta la electricidad. Y tiene de hecho un switch, es un conector y tiene el switch para activarlo. Eso sería la corriente de 120 voltios o 230. Y también quería mencionar que en el conector grande que estamos hablando en la tarjeta controladora, de ahí salen 24 voltios para alimentar accesorios. Eso sale por el pin 10 y 11. Así es para todas las barreras. Así que no es algo nuevo realmente para la gente que esté familiarizada con productos Kame. Pero entre 10 y 11, sí, sepa que siempre puede alimentar 24 voltios AC. Si estuviera funcionando por baterías, eso se convertiría al positivo del 10 y el pin 11 se convertiría en el negativo. Pero por lo general los accesorios pueden alimentarse por DC o AC, así que no va a haber problemas con eso. Entonces, ajá, esos accesorios como los tubes, celdas, cualquier accesorio. Esta sí es el mismo conector que estamos hablando, el grande el conector principal. Aquí ya muestra los comandos. Ahí puede conectar cualquier cosa que quiera que mande un pulso seco, un contacto normalmente abierto, y así pueda controlar la barrera. Puede dar un comando de apertura, puede dar un comando de cierre. De hecho, es muy común, todas las barreras tienen, las barreras nuevas de nosotros tienen los mismos conectores, así que si ya están familiarizados, es la misma nomenclatura. Pero aquí lo voy a repasar, por si acaso si las personas no saben. El comando siempre se hace con el común y algún otro pin. El común siempre en cambio es el 2, el pin número 2. Entonces, como ve, el 2 está conectado a cualquiera de sus botoneras, pero también puede ser un selector de llave, puede ser cualquier accesorio que tenga ese pulso. También puede ser un receptor externo, por ejemplo, puede ser un control de acceso, cualquier cosa que te dé ese pulso. De hecho, con un cable podemos hacer la prueba entre 2 y 3, por ejemplo. Entre 2 y 3 va a ser una apertura, lo muestra claramente. Entonces, si hacemos un cable entre 2, el común, y 3, que 3 es siempre solo apertura, él va a hacer un comando, un contacto normalmente abierto, eso sí recuerda. A veces hemos visto personas que lo colocan en un contacto normalmente cerrado y obviamente tienen problemas. Pues si le das un contacto normalmente cerrado y siempre mantienes ese contacto, está dando un comando de apertura permanentemente. Entonces debes darle ese contacto algo así como un segundo o 2 segundos y va a ser ese comando. Entonces entre 2 y 3 sería apertura, entre 2 y 3P es apertura parcial. En este caso sería si tuvieras dos barreras combinadas, maestro-esclavo. En ese caso que abren al mismo tiempo. Si le haces el comando entre 2 y 3P, la apertura sería solo en el maestro. Va a ser, en vez de abrir los dos al mismo tiempo, van a abrir solo el maestro. Entre el comando entre 2 y 4 es cerrado. Ese comando es solo cerrado. El comando entre 2 y 7 ese es el más usado, pero es abrir y cerrar. Le das un comando entre 2 y 7, abre, le das un comando entre 2 y 7 otra vez y cierra. Simplemente alterna entre abrir y cerrar. Por eso es muy popular. Y el que no les menciono aquí, que está en rojo, es entre el 1 y el 2. Ese es una botonera de seguridad que si lo habilita, el predeterminado viene deshabilitado. Esta es particular y por eso sale en rojo, es de seguridad, es que en contrato es normalmente cerrado. Por eso es de seguridad, deshabilita la barrera. Si habilita ese comando, esa característica, ese contacto entre el pin 1 y el pin 2, ese contacto debe estar cerrado. Si abre ese contacto, la barrera se deshabilita. Una vez que cierre ese contacto, otra vez la barrera puede funcionar. Se puede utilizar una botonera de emergencia para deshabilitar la barrera. A veces se utiliza esos botones que tú presionas, rompe el contacto y cuando jalas el botón, cierra el contacto otra vez y habilita la barrera. O puede utilizarlo con un relé, combinado con tal vez un portón, que el portón hasta que no abra no va a abrir la barrera. Se utilizan muchas combinaciones, simplemente deshabilita la barrera. Estas son conexiones de indicadores. Puede ser luces, puede ser un relé, también como les mencioné. De hecho, siempre menciono que entre 10 y 5 salen 24 voltios mientras la barrera está abierta. Y la única manera que entre 10 y 5 se quite esos 24 voltios AC es si la barrera está totalmente cerrada. Entonces funciona como un indicador también. Él también en la tarjeta tiene otros indicadores y switches, pero esta es otra manera. Y aquí está la conexión de las luces rojo y verde.
el accesorio se coloca en ese conector. Aquí la conexión de la fotocelda o lazo de piso. De hecho, la conexión es igual. Siempre lo que requiere una fotocelda o un lazo de piso es la alimentación, que puede ser por el 10 y 11. También si es un matrix de un lazo de piso, el controlador del lazo de piso también se alimentaría por ahí. Y el lazo de piso está en un contacto normalmente cerrado, por lo general, depende de lo que quiera hacer. En este caso lo vamos a usar como dispositivo de seguridad. Y si hacer utilizar el lazo de piso como un dispositivo de seguridad, lo de conectar entre dos y el que es el común y en cualquiera de estos tres entradas de seguridad. Tenemos tres entradas que se llaman CX, CY y CZ. Son programables, por eso se llaman así. Son totalmente programables, es decir, que tenemos que activarlos y decirles qué quieres que haga. La función más común, aquí la pongo abajo, es la C1. C1 es apertura durante el cierre. Quiere decir que si habilitamos, vamos a suponer que lo conectamos a fotocelda CX, entre 2 y CX. Entonces, si lo habilitamos CX, como en la función C1, quiere decir que mientras esté cerrando, y si se abre ese contacto, porque es un contacto normalmente cerrado, porque es de seguridad, si abre ese contacto, entonces él se va a detener y va a abrir nuevamente. O si tiene un cierre automático y abre ese contacto, él no se va a cerrar automáticamente todavía, hasta que ese contacto no se cierre. Entonces, entre 2, que es el común, y CX, ese contacto tiene que estar normalmente cerrado, si lo habilitan. Y lo mismo con el lazo de piso. También, de hecho, con el lazo de piso a veces se utiliza en función con C1, C5, que es cierre inmediato, que si el carro está encima, él no va a hacer nada, pero cuando el carro apenas se vaya y se cierre otro eje de contacto, él se va a cerrar inmediatamente. Esa es una de las más comunes. Y también el combinado, que sería el C13, es la combinación entre C1 y C5, básicamente. Que es, si el lazo de piso está abajo, en la donde va a estar el brazo, si habilitan, por ejemplo, el lazo de piso, y lo habilitan entre CX y lo habilitan en C13, esa C13 va a hacer que si el carro está ahí, él no se va a cerrar. O incluso si está cerrando y el carro aparece en la barrera, él se va a detener y abrir otra vez la barrera. Y al mismo tiempo, como es una función combinada de cierre, apenas el carro se vaya, se va a cerrar inmediatamente. Una función muy particular antes se tenía que hacer con combinaciones, con relé, con una combinación bastante peculiar, o con jumpers, se tenía que hacer esa configuración, ahora solo se hace con el menú de configuración que le va a mes. Entonces aquí estamos en la programación y también de todos los menús y las programaciones se hacen acá. Como les mencioné, tiene 4 botones de escape para salir del menú. Tiene la flecha izquierda, flecha derecha. De hecho, esa flecha se puede utilizar cuando no está en el menú, se puede utilizar para abrir y cerrar. Y Enter para entrar al menú y confirmar funciones. Lo que le recomiendo cuando vaya a configurar todo es que vaya a la programación de paso a paso o proceso guiado. Que es una función muy útil. Eso está en configuración. Obviamente, si quiere cambiar primero el idioma, tal vez quiera hacer eso primero, cambiar al español. De hecho, es muy simple. Uno presiona Enter y baja y puede navegar el menú principal. El menú principal tiene idioma, tiene configuración y tiene algunos otros, pero el más importante es el idioma y configuración en este caso. En configuración tiene el proceso guiado. Y lo bueno de ese proceso es que justamente lo va por paso a cada función importante para ponerlo a funcionar la barrera. Pero en el caso de que no quiera o quiere saber qué exactamente estamos haciendo, se lo va a mencionar acá los pasos básicos. El paso básico 1 sería decirle a la barrera en qué dirección está abriendo. Si está abriendo a la izquierda o está abriendo a la derecha. Determinado bien, está configurado para abrir a la izquierda, pero si conectó básicamente el brazo y el resorte, lo conectó para abrir a la derecha, entonces debe decirle a la tarjeta que lo configure así. Entonces hace en configuración y ajustes del motor y le dice dirección de apertura, le dice abre a la izquierda o a la derecha. Todo el texto es bastante intuitivo, ¿no? Por eso no me gusta este tipo de menú. Luego que decimos y confirmamos con Enter, siempre confirme con Enter la dirección de apertura. El paso número 2 básico es decirle si el brazo es de 3 metros o 4 metros. O si tiene menos de 3 metros, también puede decirle poner 3. Es el mínimo, pero es básicamente decir la tarjeta que está en largo del brazo. Eso lo utiliza para funciones como mueve el motor de forma más eficiente. Calibración. Y la del paso 3, que es el paso básico final, es la calibración de la carrera. Recuerda que este motor funciona con un encoder. El encoder es algo interno del motor
que es para que la tarjeta sepa exactamente dónde está el brazo. Pero una vez que hicimos la instalación, todo ya que hicimos, el último paso de configuración, al menos lo más básico, es hacer la calibración de carrera. Es lo que va a hacer, aquí lo hace en configuración, ajuste de motor y calibración de carrera. Vas a confirmar sí y entonces él va a cerrar automáticamente de forma lenta. De hecho, lo hace lento, cierra y él abre lentamente nuevamente. Y ya, solamente cierra y abre una vez y la calibración termina. O sea, se hace solo una vez para que él memorice todo básicamente un contador de revoluciones de motor para que memorice todo el recorrido del brazo. Eso es algo muy particular de cada instalación y por eso debe hacerse cada vez que termine una instalación. Aquí le muestro las entradas de seguridad, que si conectó algún dispositivo de seguridad, debe activarlo. Y esto es un paso, digamos, extra, pero lo menciono porque es muy común. Eh, entonces, en configuración y seguridad inalámbrica, puede configurar, como les decía, tenemos tres entradas, CX, CY o CZ. Dependiendo de dónde lo conectó, ahí selecciona cualquiera de esas entradas. Y en las tres va a tener las mismas opciones. Estas son las opciones de cómo configurar las entradas de seguridad. Como les mencionaba antes, la más común es C1. Él por defecto viene desactivado, por eso dice off. Pero la más común sería C1, reapertura durante el cierre, como les mencioné. Se puede utilizar con fotoceldas o también con lazo de piso, cualquier dispositivo de seguridad que desee contacto normalmente cerrado. Que el carro cuando esté ahí o una persona, dependiendo si una fotocelda, el contacto se abre. Pero lo puede configurar también C5, también es muy común, o el C13 que le mencioné, que es muy útil. C13 se utiliza para que si el carro está ahí, la barrera no se va a cerrar. Y apenas el carro se vaya, la barrera se cierra inmediatamente. O sea, es muy común esa configuración. Otra programación muy común, pero técnicamente no es la más importante. Pues les mencioné los tres pasos más importantes y ahora les estoy mencionando pasos ya opcionales, pero también comunes, como es el cierre automático. El cierre automático viene predeterminado, viene desactivado, pero si quiere que la barrera se cierre automáticamente luego de unos segundos, aquí en esta función, en el menú configuración, luego en configuración buscan con las flechas un menú que se llama tiempos y luego ahí en tiempos navega por las opciones y está C automático, dice la pantalla. Y luego entonces presiona Enter y selecciona la cantidad de segundos que quiere que la barrera permanezca abierta antes de que se cierre automáticamente. Y luego confirma Enter y ya está listo. Lo mismo con la programación de usuarios. Programación de usuarios es básicamente controles remotos. También puede ser teclados, si tiene teclados. Cualquier, pues le llamamos usuarios porque es más genérico. Pero cualquier programación de algún selector. Por lo general es control remoto, por ejemplo. Entonces, si vamos a programar un control remoto, lo podemos hacer en gestión de usuarios. Ese es el menú principal, dice gestión de usuarios. Luego ahí hay un menú que se llama nuevo usuario. Y luego puedes seleccionar qué función quiere que haga ese botón. La función más usada es paso a paso. Paso a paso quiere decir que le das una vez al control remoto y abre, le das otra vez al control remoto y cierra. Secuencial también es muy popular. Secuencial es que abres y le das otra vez y para, y le das otra vez y cierra, y le das otra vez y para. Ese es más popular con los motores deslizantes y batientes. En barreras no se utiliza mucho porque no queremos detener la barrera en medio de camino, pero por eso es más popular es paso a paso. O también puede utilizar el abre, que sería que sea botón, solo va a abrir. Y luego el que cierres automáticamente o tal vez tiene un lazo de piso. Pero si quieres que el botón solo abra y no haga otra cosa, se utiliza a veces con las salidas libres, por ejemplo. Si tienes un lazo de piso y él te da el contacto normalmente abierto, eh, él te puede dar se hace que solo abra. Aunque en ese caso sería cableado, pero si fuera con el cableado o con un teclado, se utiliza esa función. Entonces le damos qué quiere que haga el botón. Una vez que haga, selecciona qué quiere que haga el botón de control remoto o el teclado, o lo que sea que esté programando, presionas el control remoto, el botón que quieres programar y le queda programado. Luego que terminamos las programaciones, podemos hacer respaldo de datos. Esto hace un respaldo de todas las configuraciones y también de todos los controles remotos que hemos programado. Puede utilizar un pendrive, flash drive, memoria USB, como quiera llamar. Lo puede conectar ahí y puede la configuración, memoria externa y puede hacer la memorización de datos hacia el pendrive o leer los datos del pendrive a la tarjeta.
Es muy útil, especialmente si tenemos muchos controles remotos configurados o la configuración es bastante compleja y quiere pasársela a otra tarjeta, o tal vez quiere reemplazar la tarjeta y quiere que no necesitar hacer todo desde cero. Puede también utilizarlo para ese tipo de aplicaciones. Ahora vamos a hablar de cuando combina dos barreras juntas. Sería en el caso, como les mencionaba inicialmente, cuando estaba mencionando la tarjeta, que tenemos dos puertos seriales. Si va a conectar dos barreras en forma combinada, conectar A con A, B con B y ground con ground, como se muestra acá, y lo vamos a hacer en RC1. Es el protocolo serial de comunicación que utilizamos para comunicar dos barreras, o también se utilizan accesorios. Es un protocolo serial para comunicarse con muchos dispositivos. En este caso lo estamos utilizando para conectar dos barreras. Recomendamos que utilicen un cable de Cat5 y llega hasta 1000 metros esta conexión. Y si va a utilizar esta conexión, recuerde, como les mencioné antes, la tarjeta RSE, colocar esa pequeña tarjeta en las dos barreras. Ese es para habilitar el protocolo serial que estamos hablando. Una vez que lo conectamos, podemos configurarlo de distintas maneras. El más común sería el combinado, que es que los dos van a abrir al mismo tiempo y los dos van a cerrar al mismo tiempo. En este caso se configura master y slave, y todos los dispositivos de seguridad y comandos se hacen en el master. Y el slave solo va a seguir lo que haga el master acá. Y como también les mencioné, que si quieren hacer una apertura parcial entre 2 y 3P, y lo dicen apertura parcial, es que el maestro solo se va a abrir y el slave no. Y otra manera que lo pueden configurar, conectando las dos barreras, es en lo que llamamos casquillo, que sería que el maestro le da un comando de apertura y luego, obviamente, debe cerrarse, ya sea cierre automático o puede cerrarse por un lazo de piso, cualquier manera que lo hagan cerrar al maestro. Y una vez que termine de cerrarse, la barrera B, que llamamos acá el slave, va a abrirse automáticamente. Luego permite que el carro pase y cuando le damos un comando de cerrado, ya sea por ser automático, el lazo de piso, cualquier cosa, le damos un comando de cerrado y cuando termine el slide de cerrarse, habilita a la barrera a que pueda abrirse nuevamente. Eso se hace en casos de que a veces piden de que evitar que dos carros pasen al mismo tiempo. Si quieren asegurarse que dos carros no puedan pasar al mismo tiempo, se utiliza esta configuración que justamente hace que abre el primero, cierra, el carro está ahí, y abre el segundo, mientras el otro está cerrado. Y mientras el B esté abierto, el A, por más que afuera trates un comando de apertura, no va a abrir hasta que el B no cierre. Entonces, esto justamente asegura ese tipo de configuración. Eso se configura justamente en el puerto RC1 que estamos hablando, el protocolo serial que estamos hablando. Se hace combinado, el casquillo o desactivado. Entonces, debe configurarlo de cualquier lado, la manera que lo desee. Estos son los mensajes de error, estoy más o menos terminando. Los mensajes de algún problema que puede tener, error de calibración, por ejemplo. Si hay algún obstáculo, eso sería en el caso si una fotocelda el contacto está abierto y trata de hacer una calibración, le da ese error. También error de encoder, puede ser el cambiado del motor, o puede que el encoder esté fallando, también podría ser la tarjeta. Dependiendo de cada error, aquí les sugiero más o menos lo que puede ser. También les damos el mantenimiento recomendado, es cada 500.000 ciclos o cada año. Hacer un mantenimiento básico sería chequear el balanceo, el control completo de los tornillos, si están apretados, lubricar el resorte o el muelle, y quien está extendido, lubricar todas las partes mecánicas, especialmente donde está el muelle, se ajusta a la base principal, es un eje metálico, es bueno echarle grasa en esa parte. Comprobar los dispositivos de seguridad, los microswitches que todo funcione, también comprobar si no hay fuga de aceite en el cajón de los engranajes, y cada 2.500.000 ciclos o cada 2 años recomendamos que haga obviamente todos sus mantenimientos básicos y aparte sustituya el muelle o el resorte. Eso es para evitar que el desgaste vaya a haber problemas. Entonces, y ya con eso concluimos este entrenamiento. Espero que haya sido de utilidad. Si tienen alguna pregunta, pueden hacernos llegar, ya sea por llamada o email. Siempre estamos haciendo videos y entrenamientos y siempre estamos atendiendo cualquier duda que tengan o problemas. A veces
también problemas de garantía, lo podemos evaluar, pero sí, entonces espero que haya sido de utilidad y será hasta la próxima.